El último sonido en la mansión de Polanco era el tic-tac de un reloj, o mejor dicho, de los relojes que ya no hacían tic-tac. El silencio, espeso como la niebla del Valle de México, envolvía los salones vacíos como un sudario. Un sillón de cuero permanecía en el rincón oscuro del gran salón, de cara a una ventana sellada que daba a un mundo exterior que ya no tenía lugar para la risa. El hombre que era dueño de todo esto, toda la opulencia con vista al horizonte brillante de la Ciudad de México, había perdido algo mucho más valioso que el dinero. Se había perdido a sí mismo. No sé desde dónde me escuchas. Quizás estés viendo una fotografía vieja en tu buró, o pensando en algún tiempo cuando la vida se sentía completa, cuando los sueños no eran solo ecos en cuartos vacíos. No importa qué hora sea ni dónde te encuentres, pero te prometo que la historia de hoy tocará tu alma, de maneras que no has sentido en años. Esta es la historia de Marcos Hernández, un magnate de la tecnología cuyo imperio se desmoronó como hojas de otoño, solo para descubrir que a veces la salvación llega de las manos más pequeñas y los corazones más puros. La luz matutina se filtraba por las ventanas imponentes de la mansión, creando largas sombras sobre los pisos de mármol que una vez habían resonado con el sonido de celebraciones. Ahora no reflejaban más que vacío. Marcos permanecía inmóvil en su sillón de piel, contemplando la vista hacia Chapultepec, donde la bruma se alzaba como recuerdos de los que no podía escapar. Sus dedos trazaban el borde de una taza de café frío, intacta desde el amanecer. El silencio era ensordecedor, más opresivo que cualquier junta directiva, más aplastante que cualquier adquisición hostil que hubiera enfrentado. Afuera, el Distrito Federal pulsaba con vida. Los microbuses navegaban por Reforma, sus claxones sonando en el aire matutino. Xochimilco despertaba con el aroma de quesadillas y los gritos de los vendedores ambulantes. Pero dentro de la mansión en Polanco, el tiempo se había detenido hace 6 meses. Se había detenido el momento en que la risa de Sara se desvaneció para siempre de estas paredes. Marcos Hernández una vez había estado en la cima de la élite tecnológica de México, su nombre susurrado con reverencia en salas de juntas desde Santa Fe hasta Wall Street. Su imperio tecnológico, construido sobre software revolucionario de inteligencia artificial, había generado miles de millones en ingresos. Solo su portafolio de acciones valía más que el PIB de algunos países pequeños. Las inversiones en Bitcoin hechas durante la infancia de la moneda habían multiplicado su riqueza exponencialmente. Sin embargo, todos esos dígitos en sus cuentas bancarias, todos esos activos y propiedades esparcidos por 3 continentes, no significaban nada ahora. El escritorio de Caoba en su estudio estaba repleto de cartas sin abrir de inversionistas, abogados y socios comerciales. Documentos legales que exigían su atención yacían esparcidos como hojas caídas. Las acciones de su empresa habían caído 40% en los últimos 3 meses. El escándalo había estallado cuando competidores lo acusaron de espionaje corporativo, aunque los cargos eran infundados. Sin su mano firme guiando el barco, su imperio se inclinaba peligrosamente. Los miembros del consejo convocaban reuniones de emergencia a las que él no asistía. Su asistente personal había dejado de intentar contactarlo semanas atrás. El penthouse se sentía más como un mausoleo que como un hogar. Relojes antiguos adornaban los pasillos. Obras maestras barrocas, cronómetros suizos, relojes de péndulo que habían costado más que las casas de la mayoría de la gente. Pero sus manecillas se habían congelado el día que murió Sara. Marcos no podía soportar su tic-tac, no podía tolerar el recordatorio de que el tiempo avanzaba mientras su corazón permanecía atascado en ese terrible momento cuando las palabras del doctor habían destrozado su mundo. Lo siento, señor Hernández, hicimos todo lo que pudimos. Su fotografía aún permanecía sobre la repisa de la chimenea, con polvo acumulándose en el marco de plata. La sonrisa de Sara parecía burlarse de él ahora, radiante, viva, llena de sueños que nunca compartirían. Ella había sido su ancla, la única persona que veía más allá de su riqueza al hombre que había debajo. Sin ella, el éxito se sentía hueco, los logros sin sentido. Cada mañana despertaba esperando escuchar su voz, llamándolo desde la cocina, el aroma de su café preparándose, el crujir de las páginas del periódico.
En cambio, solo encontraba silencio y el peso de recuerdos demasiado pesados para cargar. Una tarde gris, mientras la lluvia de octubre trazaba senderos melancólicos por las ventanas de piso a techo de la mansión, Marcos estaba en su estudio revisando reportes financieros que se difuminaban ante sus ojos cansados. Los números ya no significaban nada. Márgenes de ganancia, proyecciones trimestrales, rendimientos de dividendos. Todo se sentía como un idioma extranjero que había olvidado cómo hablar. Estaba contemplando vender todo, liquidar sus activos y desaparecer a algún lugar donde el fantasma de Sara no pudiera seguirlo, cuando un chapuzón desesperado quebró la quietud de la tarde. El sonido venía del lago detrás de su propiedad, un pequeño cuerpo de agua rodeado de sauces, llorones y rosas silvestres que Sara había amado cuidar. Marcos corrió hacia la ventana, presionando su rostro contra el vidrio frío. A través de la bruma, vio algo que hizo que su corazón se saltara un latido, una figura pequeña luchando en el agua oscura, con los brazos moviéndose débilmente contra la corriente. Sin pensar, sin calcular riesgo o consecuencia, Marcos corrió de la casa por primera vez en meses. El aire de octubre le mordía a través de su camisa delgada mientras tropezaba por el sendero de grava hacia el lago. Sus zapatos italianos caros se resbalaban en las piedras mojadas, pero no le importaba. El niño, pues ahora podía ver que era un niño, ya no se agitaba. Una quietud terrible se había asentado sobre el agua. Marcos se sumergió sin dudar, el shock helado casi deteniendo su corazón. Sus manos buscando, encontraron un cuerpo pequeño, inconsciente, pero respirando, y llevó al niño a la orilla con fuerza que no sabía que aún poseyera. Era una niña de no más de 9 años, con cabello oscuro enredado y piel pálida como la luna. Su chamarra rosa estaba empapada, desgarrada en las mangas, pero aún inconsciente, mojada y temblando, había algo extraordinario en su rostro, una serenidad que parecía irradiar desde adentro, como si cargara algún secreto que el resto del mundo había olvidado. Mientras Marcos realizaba RCP, presionando rítmicamente en su pequeño pecho, susurraba oraciones que no había pronunciado desde la infancia. Cuando sus ojos parpadearon abiertos, Marcos sintió algo cambiar dentro de él, como hielo agrietándose en la primera calidez de primavera. Su mirada era firme, sin miedo, ojos grises como tormenta que parecían demasiado viejos para su rostro joven. No lloró ni gritó por su madre. En cambio, miró directamente a Marcos y susurró con una voz apenas audible sobre el viento. No necesitas arreglar el mundo de una vez, pero a veces salvar un alma puede cambiarlo todo. Las palabras golpearon a Marcos como un golpe físico. Aquí estaba una niña que acababa de sacar del borde de la muerte, hablando con sabiduría que filósofos experimentados se envidiarían. La envolvió en su abrigo, levantando su forma ligera con facilidad. Mientras caminaban de regreso hacia la mansión, se presentó simplemente como Lina Rodríguez, y cuando él le preguntó por qué había estado en el lago, su respuesta fue igualmente simple. Estaba buscando algo que perdí, pero sus ojos sugerían que la cosa que había perdido no era un objeto en absoluto. Pero Marcos era un hombre que había construido su fortuna en lógica, algoritmos y datos duros y fríos. Los milagros eran para cuentos de hadas y tarjetas de felicitación, no para salas de juntas de miles de millones de pesos. Mientras acomodaba a Lina en su sala, envolviendo una manta tibia alrededor de sus hombros, el escepticismo se filtró de vuelta a su voz como escarcha regresando a una ventana. ¿Salvar un alma?, murmuró sacudiendo la cabeza. Solo eres una niña. ¿No entiendes qué tan complicado es realmente el mundo? Lina aceptó el chocolate caliente que trajo su ama de llaves sin agradecerle ni parecer impresionada por la opulencia de la mansión. Los candelabros de cristal, las alfombras persas, las obras de arte invaluables, nada de eso parecía registrarse. Simplemente se sentó con las piernas cruzadas en su sofá de piel, sorbiendo chocolate y observándolo con esos ojos grises inquietantes. Cuando él insistió sobre su familia, sobre cómo había terminado en su lago, ella respondió con simplicidad enloquecedora. «Mi mamá trabaja 2 empleos», dijo, su voz cargando un ligero acento que hablaba de sueños de inmigrantes y luchas americanas. Limpia oficinas en el centro y acomoda estantes por las noches. Vivimos en Doctores. Marcos conocía el barrio.
calles duras donde los olvidados de la ciudad luchaban por sobrevivir otro día. Era un mundo lejos de su mansión de Polanco, separado por más que solo geografía. «Eso no explica qué estabas haciendo en mi lago», insistió Marcos, su voz más áspera de lo que pretendía. «¿O por qué hablabas de almas y cambiar todo?» Las palabras se sentían incómodas en su boca, como un idioma extranjero que había olvidado cómo hablar. Lina sonrió entonces, no la sonrisa brillante e inocente que esperaba de una niña, sino algo más profundo, más triste, infinitamente paciente. «Tal vez ese es el problema», dijo tranquilamente. «Has estado tratando de arreglar todo excepto a ti mismo». Sus palabras no llevaban acusación ni juicio, solo una observación gentil que cortaba más profundo que cualquier oferta hostil de adquisición o revuelta de accionistas. Marcos sintió sus muros cuidadosamente construidos comenzar a agrietarse. Esta niña, esta extraña de los rincones olvidados de la ciudad, había mirado dentro de su alma y visto lo que había estado escondiendo incluso de sí mismo. La rabia se alzó en su garganta, familiar y protectora. «Vete a casa», dijo cortantemente, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana para no tener que encontrar esos ojos conocedores. «Tu madre probablemente está preocupada hasta la muerte». Pero aún mientras la despedía, Marcos se encontró observando desde la ventana mientras Lina caminaba por su entrada de grava, su pequeña figura desapareciendo en la bruma. Algo sobre su presencia había cambiado la calidad del silencio en su casa. Se sentía menos opresivo, menos final. Por primera vez en meses, uno de sus relojes antiguos había comenzado a hacer tic-tac otra vez, un latido suave y constante que parecía susurrar que el tiempo no se había detenido después de todo. Día tras día, Lina regresaba, no porque Marcos la invitara, sino porque algo en su espíritu parecía atraído a su alma rota como la luz a la oscuridad. La encontraba junto al lago, recogiendo ramas caídas para construir barquitos pequeños, que lanzaba con deseos susurrados demasiado suaves para que él escuchara. A veces tarareaba canciones de cuna en español, melodías que parecían más antiguas que el tiempo mismo, heredadas de abuelas que las habían cantado en países distantes bajo estrellas diferentes. Marcos comenzó a observarla desde la ventana de su estudio, diciéndose a sí mismo que simplemente se preocupaba por su seguridad. Pero la verdad era más compleja. En su presencia, la mansión se sentía diferente. Las motas de polvo danzaban en los rayos de sol de la tarde, en lugar de asentarse como ceniza en los muebles sin usar. Las rosas en el jardín de Sara, descuidadas por meses, comenzaron a mostrar nuevo crecimiento. Incluso la bruma que se alzaba del valle se sentía menos opresiva, más como una caricia gentil que como una manta sofocante. Una tarde, Marcos encontró valor que no sabía que aún poseía, y se unió a Lina junto al lago. Estaba acomodando piedras lisas en patrones cuidadosos, creando mandalas que parecían pulsar con significado oculto. Cuando él se acercó, ella no levantó la vista. Simplemente palmeó el suelo a su lado en invitación. «Mi esposa solía amar este jardín», se escuchó decir, las palabras saliendo más fácil de lo que habían salido en meses. Decía que las flores eran como oraciones hechas visibles. Era la primera vez que había pronunciado el nombre de Sara en voz alta desde el funeral. Lina asintió como si esto tuviera perfecto sentido. «Ella todavía lo ama», dijo la niña simplemente. «El amor no se detiene solo porque alguien se va». La declaración debería haber sonado ridícula, viniendo de una niña de 9 años. En cambio, se asentó en el pecho de Marcos como miel tibia, aliviando un dolor que había cargado por tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía respirar sin dolor. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Sara, durmió sin pesadillas. A lo largo de las siguientes semanas, sus conversaciones se profundizaron como raíces encontrando agua. Lina habló del cansancio de su madre, de noches cuando Rosa trabajaba hasta el amanecer y aún así no podía pagar todas las cuentas. Habló de su escuela, donde los maestros luchaban con demasiados estudiantes y muy pocos recursos, pero nunca se quejó, nunca pidió nada. En cambio, compartía historias que de alguna manera transformaban las dificultades en esperanza, la pobreza en riqueza de espíritu. «A veces», dijo una tarde, mientras observaban el atardecer pintar la ciudad en tonos de oro y carmesí, «cuando nada tiene sentido ya,
La fe lleva el rostro de un niño. Las palabras parecían demasiado profundas para su voz joven, pero Marcos estaba aprendiendo a no cuestionar la sabiduría que fluía de ella como agua de un manantial oculto. Por primera vez en meses, Marcos se encontró hablando de sus arrepentimientos. No solo la muerte de Sara, sino los años antes cuando el trabajo lo había consumido como una fiebre. Juntas del consejo que duraban hasta después de la hora de cenar, viajes de negocios que se extendían por semanas, llamadas telefónicas que interrumpían momentos preciosos que nunca podría reclamar. La culpa era un peso que había cargado solo, pero de alguna manera, hablarlo en voz alta con esta extraña y sabia niña lo hacía más ligero. Le fallé, susurró una tarde mientras la bruma se alzaba espesa como algodón. Estuve tan ocupado construyendo un imperio que olvidé construir una vida. La confesión colgó en el aire entre ellos, cruda y dolorosa, como una herida abierta. Lina extendió la mano y puso su pequeña mano sobre la mucho más grande de él. Su toque era cálido, tranquilizador, real de una manera que nada había sentido por meses. Ella sabía que la amabas, dijo la niña con certeza absoluta. El amor no se cuenta en horas o dinero, se cuenta en momentos cuando los corazones se tocan. Su vínculo creciente no pasó desapercibido. La madre de Lina, Rosa Rodríguez, era una mujer desgastada por la lucha, pero aún no quebrada por ella. Trabajaba noches limpiando edificios de oficinas en el distrito financiero. Después, acomodaba estantes en un supermercado hasta el amanecer, tomando camiones que llevaban a la fuerza laboral invisible de la ciudad por calles bordeadas con logos de compañías tecnológicas y concesionarios de autos de lujo. Cuando descubrió que algún hombre rico de Polanco estaba pasando tiempo con su hija, cada instinto maternal gritó peligro. Rosa confrontó a Marcos un jueves lluvioso por la tarde, llegando a su mansión con fuego en sus ojos oscuros y cansancio marcando su rostro. Se paró en su puerta en su uniforme de limpieza, lluvia goteando de su coleta, y exigió respuestas. «¿Qué quiere con mi hija?», preguntó en inglés acentuado, que cargaba el peso de 1000 preocupaciones. Marcos la invitó adentro, ofreciendo café y explicaciones que sonaban débiles incluso para sus propios oídos. ¿Cómo podía explicar que su hija estaba salvando su vida sin sonar loco o depredador? El escepticismo de Rosa era palpable mientras asimilaba la opulencia de la mansión, las obras de arte que valían más de lo que ganaría en toda una vida, los muebles que costaban más que su renta anual. «Los hombres ricos no ayudan a gente como nosotros sin querer algo», dijo Rosa francamente. «He trabajado para suficientes de ellos para saberlo». Su protección era feroz, hermosa en su intensidad. Marcos reconoció la mirada. La había visto en los ojos de Sara cuando defendía causas en las que creía, gente que amaba. A pesar de las sospechas de Rosa, Lina continuó sus visitas, atraída por algo que ningún padre parecía poder entender o controlar. La presencia de la niña se había vuelto esencial para la sanación de Marcos, aunque no hubiera podido explicar por qué. Con cada tarde pasada junto al lago, cada conversación silenciosa en el jardín que Sara había amado, Marcos sintió piezas de sí mismo reensamblándose como un rompecabezas, encontrando sus piezas faltantes. La primera crisis real llegó con la llegada del invierno. El clima suave de la Ciudad de México era engañoso. Cuando la bruma se convertía en lluvia y la lluvia se convertía en láminas de frío que se filtraban en edificios viejos sin calefacción adecuada, los pobres de la ciudad sentían la mordida del invierno más agudamente que las montañas cubiertas de nieve jamás podrían. La colonia Doctores, donde Rosa y Lina compartían un departamento de una recámara, era particularmente vulnerable. Edificios viejos con paredes delgadas, caseros que ignoraban calentadores rotos y cuentas de servicios que forzaban decisiones imposibles entre calor y comida. Marcos se enteró de su lucha no por Lina, quien nunca se quejó, sino por su chofer, quien mencionó haber visto a la niña caminar bajo el aguacero sin equipo adecuado para la lluvia. El conocimiento golpeó a Marcos como un golpe físico. Mientras él vivía rodeado de comodidad controlada por temperatura, esta niña extraordinaria, que se había convertido en su salvavidas, tenía frío, posiblemente enferma, ciertamente sufriendo de maneras que su orgullo nunca le permitiría revelar. Esa tarde,
Manejó a doctores por primera vez en su vida adulta. El contraste era severo y vergonzoso. 20 minutos de su mansión, pero un mundo diferente enteramente. El edificio de departamentos donde Rosa y Lina vivían era angosto, encajado entre una casa de cambio de cheques y un mercado de esquina con barras en sus ventanas. La pintura se pelaba de las paredes como piel vieja. El pasillo olía a especias de cocina, lucha humana y sueños diferidos pero no abandonados. Cuando Rosa respondió a su toque, su expresión era cautelosa. Detrás de ella, Marcos podía ver a Lina acostada en un colchón delgado, su rostro rubio con fiebre. El departamento era apenas más grande que su closet, pero estaba limpio, organizado con la eficiencia cuidadosa de alguien que entendía la diferencia entre pobreza y sordidez. «Está enferma», dijo Rosa innecesariamente, como si su riqueza pudiera haberlo cegado al sufrimiento obvio. «La gripe está pasando por su escuela. Los niños que no pueden permitirse quedarse en casa cuando están enfermos se la contagian a los niños que no pueden permitirse mejorarse». Marcos sintió algo agrietarse abierto en su pecho, una calidez que no tenía nada que ver con temperatura y todo que ver con propósito que había olvidado que existía. «Déjame ayudar», dijo simplemente. «Por favor». El conflicto estalló al día siguiente cuando el socio comercial de Marcos, David Chen, descubrió que Marcos había estado gastando recursos de la compañía en lo que David llamó distracciones de casos de caridad. Los dos hombres habían construido su imperio juntos, emergiendo del programa de ciencias computacionales de la UNAM, con sueños de cambiar el mundo a través de la tecnología. Pero donde Marcos había encontrado amor e intentado equilibrio, David había encontrado solo ambición y el hambre infinita por más. «Estás teniendo algún tipo de colapso», dijo David francamente, paseando por el estudio de Marcos como un depredador enjaulado. «Esta obsesión con alguna niña random está destruyendo tu enfoque. El precio de nuestras acciones está en caída libre, el consejo está perdiendo confianza, y tú estás jugando hada madrina con gente que no te escupiría si estuvieras en llamas». Las palabras dolían porque contenían ecos de verdad que Marcos no estaba listo para enfrentar. Su atención había estado dividida, su enfoque legendario disperso, pero el desdeño de David de Lina como alguna niña random encendió rabia que Marcos no había sentido en meses. «Ella no es random», dijo tranquila, peligrosamente. «Ella es...» Se pausó, luchando por encontrar palabras para algo que no podía ser cuantificado o analizado. «¿Ella es qué?», presionó David. «¿Algún tipo de obrera de milagros? ¿Una niña profeta? Escúchate, Marcos. Suenas como alguien que ha perdido su agarre en la realidad». La voz de David cargaba la crueldad particular de alguien que nunca había experimentado pérdida. Nunca había enfrentado el abismo que traga significado y escupe éxito vacío. La confrontación se intensificó cuando David amenazó con convocar una junta de emergencia del Consejo para remover a Marcos como director general. «Haré lo que sea necesario para salvar esta compañía», declaró, «aun si significa salvarla de ti». La traición cortó profundo. No solo la amenaza a su posición, sino la revelación de que su amigo más viejo veía su sanación como debilidad, su conexión con Lina como patología en lugar de salvación. Esa misma semana, como si el universo estuviera probando la resolución de Marcos, la condición de Lina empeoró. Lo que había parecido gripe simple se desarrolló en neumonía, su pequeño cuerpo luchando contra una infección que atención médica de calidad podría haber prevenido semanas antes. El seguro de Rosa a través de su trabajo de limpieza era mínimo, cubriendo solo atención de emergencia básica. El tipo de tratamiento que Lina necesitaba, especialistas, pruebas, medicamentos, requería dinero que Rosa simplemente no tenía. Marcos se encontró en el pabellón de niños del Hospital General, un lugar donde la esperanza y la angustia caminaban mano a mano por pasillos estériles. Lina yacía en una cama que empequeñecía su pequeña figura, tubos de oxígeno, haciéndola parecer aún más frágil de lo que era. Pero sus ojos, cuando parpadearon abiertos, aún mantenían esa serenidad extraña que primero había capturado la atención de Marcos. «¿Viniste?», susurró su voz apenas audible sobre los monitores que pitaban. «Por supuesto que vine», respondió Marcos, sorprendido por la emoción cruda en su propia voz.
¿Pensaste que no lo haría? Lina sonrió débilmente. Mamá dice que la gente rica se cansa de ayudar. La declaración fue entregada sin juicio, solo la aceptación de los hechos de una niña que había aprendido a no esperar demasiado del mundo. Marcos tomó su pequeña mano en ambas de las suyas, sintiendo qué frágiles eran sus dedos, qué fácil de romper. No voy a ningún lado, prometió, y lo decía con una certeza que lo sorprendió. Te vamos a poner mejor. En la profundidad de esa lucha, rodeado por el olor antiséptico de los pasillos del hospital y la desesperación silenciosa de padres luchando por las vidas de sus hijos, Marcos experimentó una transformación que ninguna cantidad de riqueza había podido comprar. Volcó sus recursos en el cuidado de Lina, contratando especialistas, asegurando cuartos privados, garantizando que recibiera tratamiento que Rosa nunca podría haber pagado sola. Pero más importantemente, descubrió algo que había perdido en el laberinto de opciones de acciones y pagos de dividendos: el poder simple de estar presente. Le leyó a Lina cuando la medicina la hizo soñolienta. Le trajo café a Rosa durante su vigilia, aprendiendo sobre su viaje desde El Salvador, sus sueños para su hija, la fuerza que la había llevado a través de la pobreza que habría quebrado espíritus más débiles. Una noche nevada, una rareza en la Ciudad de México que se sintió como una bendición, mientras Marcos se sentaba junto a la cama de hospital de Lina, su mano temblorosa deslizó un papel doblado en su palma. Era un dibujo, creado con la intensidad cuidadosa que solo los niños traen a las cosas importantes. La imagen mostraba su mansión, pero transformada, ventanas resplandeciendo con luz cálida, jardines floreciendo con colores imposibles, niños jugando en céspedes donde el silencio solía reinar. Sobre todo, un sol brillaba con rayos que parecían brazos abrazando. «Así es como veo tu casa», susurró Lina, su voz aún débil pero ganando fuerza. «Ya no vacía, llena de vida, llena de gente que necesita un lugar al cual pertenecer». Marcos contempló el dibujo hasta que su visión se nubló. En esa imagen simple, dibujada con crayones en papel de hospital, vio no solo su casa, sino su futuro, un propósito que la riqueza sola nunca había podido proporcionar. El dibujo se convirtió en su mapa de ruta, su declaración de misión, su declaración de independencia del éxito vacío que casi lo había destruido. Esa misma semana, un milagro de un tipo diferente se desdobló. Industrias Chen, el mayor competidor de Marcos, se acercó a través de intermediarios con una oferta inesperada. En lugar de buscar destruir la compañía herida de Marcos, la directora general Jennifer Wong propuso una fusión que beneficiaría a ambas organizaciones. La industria tecnológica se estaba consolidando y compañías que una vez habían sido rivales estaban aprendiendo el valor de la cooperación sobre la conquista. «Tus algoritmos de IA complementan nuestras innovaciones de hardware», explicó Wong durante una videoconferencia desde sus oficinas en Santa Fe. «Juntos podríamos crear algo que ninguno de nosotros podría construir solo». Pero fue clara sobre sus condiciones. La fusión solo procedería si Marcos regresaba al liderazgo activo, si podía probar que su compañía aún estaba guiada por visión en lugar de caos. Marcos se encontró negociando no con la agresión despiadada que una vez había definido su enfoque comercial, sino con una claridad nacida del propósito que había descubierto a través de los ojos de Lina. Estructuró el trato no solo para maximizar ganancia, sino para asegurar que la compañía combinada invirtiera en tecnología educativa para comunidades desatendidas. Crearía programas de becas para niños como Lina, cuyo potencial estaba limitado solo por acceso a recursos. Las discusiones de fusión se extendieron a través del invierno hasta la primavera, complicadas por abogados, miembros del consejo y requerimientos regulatorios. Pero Marcos enfrentó cada obstáculo con paciencia, que habría sido imposible antes de su transformación. Cuando David Chen lo acusó de dejar que las emociones nublaran su juicio, Marcos simplemente sonrió y dijo: «Finalmente». Mientras tanto, la recuperación de Lina progresó como la primavera misma. Lentamente, después de una vez, su fiebre se rompió una mañana de martes, cuando la bruma se levantó temprano y la luz del sol inundó su cuarto de hospital. Su apetito regresó con venganza, deleitando a las enfermeras que la habían visto luchar a través de semanas de apenas comer.
Pero más que sanación física, Marcos presenció el regreso de su espíritu extraordinario, la sabiduría que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, la compasión que veía esperanza donde otros veían solo obstáculos. Para finales de primavera, mientras la fusión se finalizaba y la compañía de Marcos no solo estaba salvada, sino más fuerte que nunca, Lina estaba lista para irse a casa. Su alta del hospital coincidió con la primera vez que los relojes antiguos de Marcos habían hecho tic-tac en armonía desde la muerte de Sara. El sonido llenó su mansión como un latido, como una promesa de que el tiempo avanzaba y la sanación era posible. Pero la transformación de Marcos exigía más que sanación personal. Requería acción que igualara el alcance de su revelación. A través del verano, trabajó con arquitectos y planificadores para convertir porciones de su mansión de Polanco en espacios comunitarios. El gran salón de baile donde él y Sara una vez habían organizado galas de caridad se convirtió en un laboratorio de computación donde niños del barrio podían aprender programación y diseño digital. La biblioteca, llena de primeras ediciones que nunca había leído, se convirtió en un espacio de estudio silencioso donde estudiantes podían escapar de departamentos apretados y enfocarse en la tarea. Los terrenos de su propiedad, una vez podados para mostrar, fueron rediseñados como jardines comunitarios, donde familias podían cultivar verduras y flores, donde niños podían aprender que la belleza y el sustento podían brotar del suelo y la paciencia. El lago donde había encontrado a Lina se convirtió en la pieza central de un programa que enseñaba seguridad acuática mientras honraba el poder transformativo de ese primer chapuzón desesperado que lo había llamado de vuelta a la vida. Lina, ya no solo una visitante, sino parte integral de la familia extendida de Marcos, ayudó a diseñar estos programas con perspicacias que los adultos habían pasado por alto. Entendía qué actividades apelarían a niños que habían aprendido a no confiar en promesas fáciles, qué enfoques alcanzarían a padres desgastados por la lucha y el escepticismo. Su madre Rosa, inicialmente sospechosa de los motivos de Marcos, gradualmente se convirtió en una asesora de confianza y eventualmente la coordinadora de divulgación comunitaria para lo que se conoció como la Fundación Hernández. El silencio de la mansión dio paso a sonidos que Marcos había olvidado que extrañaba, la risa de niños haciendo eco por pasillos que solo habían conocido conversaciones susurradas, adolescentes debatiendo en grupos de estudio, familias compartiendo comidas en espacios que habían sido diseñados para la soledad. La cocina de Rosa llenó la cocina con aromas que recordaron a Marcos de comunidad, de pertenencia, de la diferencia entre una casa llena de cosas caras y un hogar lleno de vida. A través de todo, Lina permaneció su ancla a la persona que se estaba convirtiendo. Su amistad lo mantuvo conectado a tierra cuando el éxito amenazó con intoxicarlo otra vez. Le recordó que la riqueza solo era valiosa cuando servía a algo más grande que a sí misma. Aún se reunían junto al lago algunas tardes, observando la bruma alzarse del valle, pero ahora sus conversaciones estaban entretejidas con el sonido de otras voces. Niños jugando, padres charlando, la comunidad que había crecido alrededor de la semilla de su amistad poco probable. Marcos se dio cuenta de que el poder sin propósito era realmente nada, pero el amor, aun del más pequeño entre nosotros, podía construir imperio de maneras que nunca había imaginado. El precio de las acciones de su compañía no solo se recuperó, sino alcanzó máximos récord cuando los inversionistas reconocieron que su liderazgo renovado había dado a la organización algo más valioso que expansión agresiva, un alma. Los años pasaron como páginas en un libro que se reescribía con cada vuelta. La mansión se transformó más allá del reconocimiento. Paredes que una vez habían mostrado arte que nadie veía, ahora exhibían dibujos de niños, certificados de logro, fotografías de familias, celebrando hitos que podrían no haber sido posibles sin acceso a recursos y apoyo. Los espacios, una vez dedicados a impresionar visitantes que nunca venían ahora, zumbaban con la energía de gente construyendo mejores vidas para ellos mismos y sus hijos. Marcos, ahora en sus mediados 50 con plata ensartándose a través de su cabello,
se encontró viviendo una vida que no podría haber imaginado durante sus años de éxito solitario. Su rutina diaria incluía no solo juntas del consejo y revisiones financieras, sino también sesiones de tutoría con estudiantes de preparatoria, conversaciones con padres sobre los sueños de sus hijos, cenas comunitarias donde historias se compartían en múltiples idiomas, pero se entendían por corazones que hablaban el lenguaje universal de la esperanza. Lina, ahora de 12 años y creciendo hacia la joven extraordinaria que todos los que la conocían habían predicho que se convertiría, permaneció una figura central en la vida de Marcos, no como la niña que él había salvado, sino como la maestra que lo había salvado a él. Sus perspicacias continuaron asombrándolo, su compasión continuó humillándolo, y su amistad continuó recordándole que las cosas más valiosas en la vida no podían medirse en pesos o opciones de acciones. En tardes silenciosas, cuando el centro comunitario había cerrado y la mansión regresaba a algo que se acercaba al silencio pacífico, Marcos se sentaría en su estudio, ahora espacio compartido donde niños hacían tarea y adultos asistían a clases de alfabetización financiera, y se maravillaría del viaje que lo había traído a este lugar. Los relojes antiguos hacían tic-tac en armonía, marcando tiempo que ya no se sentía como un enemigo, sino como un amigo llevándolo hacia propósitos que aún estaba descubriendo. La fotografía de Sara había regresado a su lugar en la repisa, pero ya no era un artefacto de dolor. En cambio, estaba rodeada de nuevos recuerdos. Imágenes de celebraciones comunitarias, ceremonias de graduación, familias que habían encontrado estabilidad y esperanza a través de programas que honraban su memoria, ayudando a crear el tipo de mundo que ella siempre había creído era posible. Marcos había aprendido las lecciones más duras, que la riqueza podía desvanecerse de la noche a la mañana como bruma matutina, pero la gracia podía renovar un corazón roto con la persistencia de primavera regresando a tierra yerma. Que el éxito sin significado era solo vacío elaborado, pero el servicio enraizado en amor podía crear riqueza que ningún colapso del mercado podía destruir. Que a veces la salvación venía no de salas de juntas o cuentas bancarias, sino de manos pequeñas, extendiéndose con confianza, de corazones inocentes que aún creían en milagros. La niñita que había sacado del lago se había convertido en el manantial de su renovación, prueba de que su imperio había sido salvado no por accionistas o fusiones estratégicas, sino por inocencia y fe, por el reconocimiento de que cada vida que tocaba era una oportunidad por honrar el regalo que Lina le había dado, la oportunidad de recordar lo que significaba ser humano. Pero historias como estas no terminan con conclusiones ordenadas. Se espiral hacia afuera como ondas de una piedra lanzada en agua quieta, tocando orillas que nunca pretendimos alcanzar, transformando paisajes que nunca pensamos explorar. 5 años después de ese primer chapuzón desesperado en el lago de Marcos, la Fundación Hernández había crecido más allá de cualquier cosa que su fundador podría haber visualizado. Lo que había comenzado como el intento de un hombre doliente de repagar la bondad de una niña, se había convertido en una red de apoyo que se extendía a través de los barrios más olvidados de la Ciudad de México. La iniciativa más nueva de la Fundación era quizás su más ambiciosa, un programa que emparejaba ejecutivos exitosos con familias del centro de la ciudad, no como casos de caridad para ser manejados, sino como maestros con sabiduría obtenida de luchas diferentes. Marcos había aprendido que las perspicacias de Rosa sobre presupuestos con limitaciones imposibles eran a menudo más valiosas que su maestría de Harvard, que madres adolescentes en los proyectos entendían manejo del tiempo de maneras que impresionarían cualquier director general de Fortune 500, que niños que habían aprendido a estar vigilantes en calles peligrosas poseían conciencia y resistencia que ningún entrenamiento corporativo podía instilar. Cada emparejamiento era cuidadosamente orquestado, con Lina a menudo sirviendo como el puente entre mundos que hablaban diferentes idiomas de éxito. A los 14 años, poseía un entendimiento intuitivo de la naturaleza humana que consistentemente asombró a los psicólogos y trabajadores sociales que estudiaron las tasas de éxito sin precedente del programa. Su habilidad de ver más allá de miedos superficiales y conectar corazones a través de divisiones se había vuelto legendaria
entre el personal de la fundación, pero el éxito trajo nuevos desafíos. La atención de los medios que Marcos desesperadamente quería evitar comenzó a enfocarse en el ángulo del multimillonario y la niña del barrio, que sensacionalizó su historia mientras perdía sus verdades más profundas. Cineastas documentalistas llamaron queriendo capturar la transformación de bienestar, sin entender que el cambio real era más desordenado, más complejo, menos adecuado para narrativas de 90 minutos que preferían villanos y héroes claros. La atención hizo a Rosa profundamente incómoda. Nunca había querido ser la historia de inspiración de nadie, nunca había buscado representar nada diferente a una madre haciendo lo que fuera necesario para proveer para su hija. El escrutinio se sentía intrusivo, peligroso incluso, en un barrio donde ser muy visible podía atraer el tipo equivocado de atención. Se preocupaba de que la fama pudiera corromper a Lina, pudiera hacerla olvidar de dónde venía, o peor, avergonzarse de ello. Marcos se encontró navegando estas preocupaciones con sofisticación creciente. La fundación contrató publicistas profesionales cuyo trabajo no era buscar atención, sino manejarla, asegurar que cualquier cobertura se enfocara en problemas sistémicos en lugar de personalidades individuales. Aprendió a usar su influencia para redirigir reflectores lejos de las familias que la fundación servía y hacia los cambios de política que podrían abordar causas raíz de desigualdad. Mientras tanto, Lina continuó sorprendiendo a todos los que pensaban que la entendían. En lugar de ser seducida por los privilegios que su conexión con Marcos podía proporcionar, se enraizó más profundamente en su comunidad. Insistió en permanecer en escuela pública, aunque Marcos podría haber proporcionado acceso a las instituciones privadas más exclusivas. Eligió profundizar su español en lugar de abandonarlo, pasando veranos en El Salvador con la familia extendida de Rosa, aprendiendo sobre las luchas que habían llevado a sus abuelos a buscar mejores vidas a través de fronteras peligrosas. «No quiero escapar de donde vengo», le explicó a Marcos durante una de sus caminatas vespertinas alrededor del lago. «Quiero construir puentes de regreso a ello». Sus palabras cargaron una sabiduría que lo humilló, una claridad sobre identidad y propósito que él envidiaba. A los 14 años, entendía algo que le había tomado 50 años descubrir, que huir de tu pasado era como tratar de correr más rápido que tu sombra, mientras abrazarlo podía transformar debilidad en fuerza. El trabajo de la fundación se expandió para incluir programas de becas que no solo pagaban por la universidad, sino proporcionaban mentoría a través de los viajes académicos de estudiantes. Demasiados niños brillantes de familias en lucha caían por grietas no porque carecían de inteligencia, sino porque carecían de capital cultural, entendimiento de cómo navegar sistemas diseñados para familias con diferentes recursos y expectativas. Los mentores de la fundación ayudaron a estudiantes a decodificar reglas no habladas, proporcionaron redes de apoyo cuando nostalgia y síndrome del impostor amenazó con abrumarlos, celebraron logros con gente que entendía su magnitud. Marcos observó con orgullo mientras la primera cohorte de becarios de la fundación se graduó de colegios y universidades a través del país. Muchos regresaron a la Ciudad de México, trayendo sus títulos de vuelta a comunidades que habían invertido esperanza en su éxito. Se convirtieron en maestros, trabajadores sociales, emprendedores, doctores, profesionales, cuyo entendimiento de lucha informó su servicio de maneras que los libros de texto no podían enseñar. La naturaleza cíclica de su devolución creó sostenibilidad que modelos tradicionales de caridad nunca habían logrado. Pero quizás los cambios más profundos ocurrieron dentro de Marcos mismo. La rabia y el cinismo que se habían calcificado alrededor de su corazón como tejido de cicatriz lentamente se disolvieron bajo el calor consistente de conexión comunitaria. Se encontró riendo más fácilmente, llorando sin vergüenza, experimentando emociones con una intensidad que no había sentido desde la muerte de Sara. El trabajo de la fundación le había dado propósito más allá de ganancia, pero las relaciones que fomentó le habían dado algo aún más precioso: alegría. Rosa se había convertido no solo en una colega, sino en una amiga de confianza, cuya perspectiva valoraba por encima de la de cualquier consejero comercial.
Su habilidad de ver a través de pretensión y hablar verdad con directez gentil la había hecho indispensable no solo para la fundación, sino para Marcos personalmente. Cuando miembros del consejo proponían planes de expansión que sonaban impresionantes, pero carecían de base práctica, Rosa haría preguntas simples que revelaron fallas fundamentales que ningún consultor había identificado. ¿Cómo ayuda esto a que el bebé de María tenga mejor cuidado infantil para que pueda terminar la escuela de enfermería? Rosa podría preguntar sobre algún nuevo programa elaborado. ¿O de qué sirve un laboratorio de computación si los niños no tienen lugares silenciosos para estudiar en casa? Sus preguntas siempre regresaban el enfoque a gente real, enfrentando desafíos reales, previniendo que la fundación se deslizara hacia el tipo de filantropía abstracta que servía a los egos de donantes mejor que las necesidades de recipientes. La relación entre Marcos y Lina había evolucionado mientras ella maduraba, pero permaneció central a ambas sus vidas. Ya no parecía una niña dispensando sabiduría mística. En cambio, se había convertido en una adolescente thoughtful, lidiando con luchas adolescentes normales mientras mantenía la empatía extraordinaria que primero había capturado la atención de Marcos. La observó navegar dinámicas sociales de preparatoria con gracia, equilibrando amistades con compañeros de clases de trasfondos vastamente diferentes mientras permanecía verdadera a valores que no podían ser comprometidos. Cuando Lina enfrentó su primera ruptura de corazón real a los 15, un chico que perdió interés cuando se enteró de que vivía en vivienda pública, Marcos se encontró en el papel poco familiar de tío sustituto, ofreciendo comodidad y perspectiva a alguien que amaba como familia. La conversación tuvo lugar junto a su lago, mientras el otoño pintó los árboles circundantes en tonos de oro y carmesí que recordaron a Marcos de esperanza, persistiendo a través de estaciones de cambio. «Él no era digno de ti», dijo Marcos simplemente, sorprendido por la rabia protectiva que sintió hacia alguien que había lastimado a esta joven extraordinaria que significaba tanto para él. «No se trata de ser digno», respondió Lina, su voz cargando solo trazos ligeros del dolor que estaba procesando. «Se trata de que la gente no sabe cómo ver más allá de cosas superficiales hacia lo que realmente importa. Él no es una mala persona, simplemente no ha aprendido a mirar más profundo todavía». Aún en ruptura de corazón, encontró compasión por alguien que la había herido. La madurez que mostró continuamente asombró a Marcos, recordándole que sabiduría no estaba correlacionada con edad de las maneras que la mayoría de la gente asumía. Ese otoño trajo desafíos inesperados cuando recesión económica amenazó reducir el financiamiento de la fundación, justo cuando demanda por sus servicios aumentó. Donantes ricos que habían sido generosos durante prosperidad se volvieron cautelosos mientras sus propios portafolios declinaron. Patrocinadores corporativos redujeron presupuestos filantrópicos para proteger ganancias trimestrales. La fundación enfrentó la posibilidad de cortar programas precisamente cuando familias en lucha más los necesitaban. Marcos se encontró aprovechando reservas tanto financieras como emocionales que no había sabido que poseía. Liquidó inversiones, vendió propiedades, reestructuró su propio estilo de vida para asegurar que la fundación pudiera continuar sirviendo familias que dependían de su apoyo. Pero dinero solo no podía resolver todo. El clima económico desafiante requería soluciones creativas, modelos sostenibles que no dependían únicamente de la generosidad de los ricos. Lina sorprendió a todos proponiendo que la fundación lanzara empresas sociales, negocios que generaran ingresos mientras avanzaban misiones sociales. Su idea era crear una compañía de catering dotada de participantes del programa, proporcionando entrenamiento laboral y empleo, mientras generaba ingresos para apoyar otras actividades de la fundación. El plan demostró entendimiento sofisticado de tanto principios comerciales como necesidades comunitarias, sintetizando lecciones aprendidas de la experiencia emprendedora de Marcos con la sabiduría práctica de Rosa sobre qué tipos de oportunidades realmente beneficiarían a sus vecinos. La compañía de catering, lanzada con Lina como su consultora más joven, se convirtió en un ejemplo poderoso de cómo las comunidades podían crear sus propias soluciones
en lugar de simplemente recibir caridad de fuentes externas. Rosa manejó operaciones con eficiencia que impresionó a los asociados comerciales de Marcos, mientras participantes aprendieron habilidades que iban desde certificación de seguridad alimentaria hasta servicio al cliente, hasta manejo financiero. El éxito de la compañía atrajo atención de otras ciudades interesadas en replicar el modelo, transformando la Fundación de Caridad local a innovadora nacional. Marcos observó con asombro mientras la empresa excedía todas las proyecciones, no solo financieramente, sino en términos de desarrollo humano. Los participantes ganaron confianza, junto con cheques de pago, dignidad, junto con habilidades. Antiguos clientes se convirtieron en empleados, se convirtieron en gerentes, creando oportunidades de avance que programas tradicionales de entrenamiento laboral raramente proporcionaban. El negocio generó orgullo dentro de la comunidad. Esto no era algo que se estaba haciendo para ellos o a ellos, sino algo que habían construido ellos mismos con apoyo y recursos que amplificaron sus propias capacidades. El éxito trajo a Marcos círculo completo a una realización que había estado creciendo gradualmente a través de años de trabajo de la Fundación. Las soluciones más sostenibles a problemas sociales no eran aquellas impuestas por foráneos bien intencionados, sino aquellas que emergían de las comunidades mismas cuando se les proporcionaba recursos apropiados y respeto. Su papel no era salvar a nadie, sino crear plataformas donde la gente pudiera salvarse a sí misma, pudiera construir los tipos de vidas y comunidades que visualizaron. Este entendimiento transformó su enfoque al negocio también. La compañía fusionada que había emergido de sus negociaciones con Jennifer Wong había crecido en un líder tecnológico, pero bajo el liderazgo evolucionado de Marcos, priorizó diferentes tipos de innovación. En lugar de enfocarse únicamente en productos que generaran ganancia máxima, la compañía invirtió pesadamente en tecnología educativa, características de accesibilidad y herramientas que empoderaron en lugar de reemplazar capacidades humanas. El producto más exitoso de la compañía se convirtió en un sistema de tutoría de IA diseñado específicamente para estudiantes en escuelas con pocos recursos. A diferencia del software educativo caro que requería entrenamiento extenso e infraestructura, este sistema trabajó en dispositivos básicos, se adaptó a diferentes estilos de aprendizaje y proporcionó el tipo de atención individualizada que maestros abrumados no siempre podían ofrecer. El producto tuvo éxito comercialmente precisamente porque abordó necesidades reales en lugar de crear demanda artificial. El estilo de liderazgo de Marcos había sido transformado por años de aprender de la comunicación directa de Rosa, las perspicacias empáticas de Lina y cientos de familias de la Fundación que le habían enseñado que fuerza auténtica venía de vulnerabilidad, no invulnerabilidad. Lideró con preguntas en lugar de directivas, escuchó más de lo que habló y creó espacio para perspectivas que desafiaron sus suposiciones en lugar de confirmar sus sesgos. La cultura de la compañía reflejó estos cambios. La retención de empleados alcanzó niveles líderes en la industria, mientras trabajadores se sintieron genuinamente valorados en lugar de simplemente usados. La innovación floreció cuando la gente se sintió segura de proponer ideas que podrían fallar, experimentar sin miedo a castigo, colaborar a través de departamentos y disciplinas de maneras que estructuras jerárquicas previamente habían prevenido. El crecimiento de ingresos continuó, pero fue equilibrado con métricas midiendo satisfacción del empleado, impacto environmental y beneficio social. Cuando Lina cumplió 16, Marcos ofreció pagar cualquier programa preparatorio de universidad que deseara, cualquier escuela privada que pudiera mejorar su registro académico ya impresionante. Su respuesta no debería haberlo sorprendido, pero lo hizo. Eligió permanecer en escuela pública, pero preguntó si la fundación podía financiar mejores recursos para sus compañeros de clase que no tendrían las ventajas que su conexión con Marcos proporcionó. No quiero dejar gente atrás, explicó. Quiero traer a todos hacia adelante juntos. La distinción era sutil pero profunda, reflejando un sistema de valores que priorizó avance colectivo sobre logro individual. Su petición llevó al proyecto más ambicioso de la Fundación todavía, un programa de apoyo comprensivo para toda su escuela,
que abordó todo desde infraestructura del edificio hasta retención de maestros, hasta compromiso familiar. La asociación escolar se convirtió en un laboratorio para innovación educativa, demostrando cómo recursos comunitarios podían transformar aún las instituciones más desafiadas. Los puntajes de pruebas de estudiantes mejoraron, pero más importantemente, la cultura escolar cambió. Los padres se volvieron más involucrados, maestros reportaron mayor satisfacción laboral y estudiantes comenzaron a ver educación como un sendero a posibilidad en lugar de un requerimiento para aguantar. Marcos se encontró pasando cantidades crecientes de tiempo en la escuela, no como un benefactor distante, sino como un miembro comprometido de la comunidad. Tutoró estudiantes en programación de computadoras, aprendió español de adolescentes que corrigieron su pronunciación con humor paciente, y descubrió que jóvenes de 18 años de doctores a menudo poseían perspicacias sobre tendencias tecnológicas que sus consultores altamente pagados habían perdido. El trabajo continuó evolucionando, pero su centro permaneció constante. La relación entre Marcos y Lina, que había comenzado con un chapuzón en un lago y crecido en algo que ancló ambas sus vidas. Mientras Lina se preparaba para aplicaciones universitarias, ella y Marcos pasaron largas tardes discutiendo su futuro, sus sueños, el impacto que quería tener en el mundo. «Quiero estudiar trabajo social y negocios», anunció durante una de estas conversaciones. «Quiero entender tanto cómo ayudar a la gente, como cómo crear sistemas sostenibles que no dependan de caridad o culpa de nadie». Marcos sonrió, reconociendo en sus planes la misma síntesis de pensamiento práctico e idealista que había transformado su propia vida. «Ya has estado haciendo ambos», observó. «La universidad solo te dará más herramientas». Mientras la primavera llegó con su promesa anual de renovación, Marcos reflexionó sobre el viaje que lo había traído a este lugar. La mansión aún pasaba por alto la bahía de la Ciudad de México, pero había sido transformada de un monumento al aislamiento en un centro de vida comunitaria. Los relojes antiguos aún hacían tic-tac en armonía, pero ahora marcaban tiempo lleno de propósito, relaciones y el tipo de alegría que viene de servir algo más grande que uno mismo. La fundación había crecido más allá de cualquier cosa que podría haber imaginado, pero su impacto no podía medirse únicamente en programas servidos o pesos distribuidos. Había creado efectos de ondas que se esparcieron a través de familias, barrios y comunidades de maneras que desafiaron cuantificación. Niños que recibieron tutoría se convirtieron en jóvenes adultos que mentorearon a otros. Padres que encontraron empleo estable se convirtieron en líderes comunitarios. Familias que experimentaron apoyo durante crisis se convirtieron en defensores de políticas que ayudaron a otras familias en lucha. Marcos entendió ahora que su verdadera riqueza nunca había sido medida en precios de acciones o valores de bienes raíces. Su fortuna real era la red de relaciones que había construido, las vidas que había tocado y sido tocado por, la comunidad que había crecido alrededor del trabajo de la fundación. Estos activos no podían ser robados por colapsos del mercado o disueltos por adquisiciones corporativas. Estaban invertidos en corazones humanos y cosechados en momentos de conexión que hicieron que la vida valiera la pena vivir. Pero quizás la transformación más notable había ocurrido dentro de Marcos mismo. El hombre roto que había estado sentado solo en una mansión, rodeado de lujos que no proporcionaron comodidad, había sido reemplazado por alguien que despertaba cada mañana energizado por posibilidades, que se iba a dormir cada noche agradecido por las pequeñas victorias del día y derrotas significativas. Los relojes antiguos habían reanudado su tic-tac, pero más importantemente su corazón había recordado cómo latir en ritmo con otros corazones, cómo mantener tiempo con la comunidad que lo había adoptado tan seguramente como él los había adoptado a ellos. Y tú, donde quiera que estés escuchando esta historia, ¿has conocido alguna vez a alguien pequeño que cambió tu vida de maneras inmensas? Quizás fue un nieto que te recordó cómo maravillarte, un estudiante que te enseñó algo que pensaste que ya sabías, o la bondad de un extraño que llegó precisamente cuando necesitabas creer otra vez en la bondad. Estos momentos de gracia no se anuncian con fanfarria, llegan silenciosamente, a menudo usando caras ordinarias,
hablando en voces gentiles que casi perdemos sobre el ruido de nuestras vidas complicadas. Tal vez estás recordando a alguien ahora mismo, un niño que te miró con ojos que vieron más allá de tus defensas, que ofreció confianza cuando pensaste que habías olvidado cómo merecerla. Tal vez estás pensando en oportunidades de ser esa persona para alguien más, de ofrecer el tipo de presencia que dice «importas» sin necesidad de usar palabras. La historia de Marcos y Lina continúa desarrollándose, no solo en el trabajo de la fundación o las innovaciones de la compañía, sino en incontables momentos pequeños de conexión que suceden cuando la gente elige tender puentes en lugar de ampliar divisiones. Cuando individuos exitosos recuerdan que sus logros son sin sentido, sin comunidad para compartirlos, cuando a los niños se les permite enseñar a adultos la sabiduría que viene de corazones aún no endurecidos por desilusión. Su lago aún refleja las estaciones cambiantes, aún proporciona un lugar para conversaciones silenciosas y revelaciones simples. Las rosas en el jardín de Sara florecen con vigor renovado, cuidadas por muchas manos y nutridas por el amor que fluye cuando la gente entiende que la sanación sucede en comunidad, que la fuerza crece cuando se comparte y que a veces las transformaciones más profundas comienzan con los actos de valentía más pequeños. Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Comparte el momento cuando alguien pequeño abrió tu corazón a algo más grande que tú mismo. Vamos a crear una comunidad de gente que entiende que la esperanza a menudo llega en paquetes que no esperamos, usando caras que nos recuerden por qué estamos aquí. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó algo precioso que pensaste que habías perdido, deja un like y suscríbete para que este mensaje pueda alcanzar otras almas que necesitan recordar que los milagros aún suceden, que la redención siempre es posible y que a veces la sabiduría más profunda viene de los maestros más pequeños. Porque al final, todos necesitamos que nos recuerden que riqueza sin sabiduría es pobreza, que éxito sin servicio es fracaso y que las vidas más ricas son aquellas invertidas en los sueños de otros. A veces toma la voz de un niño llamarnos de vuelta de los bordes de desesperación, recordarnos que el amor es la única moneda que se multiplica cuando se gasta, que comunidad es la única inversión que paga dividendos en alegría y que cada chapuzón en cada lago podría ser el grito de ayuda de alguien o su invitación a sumergirse más profundo en las aguas de compasión que nos conectan a todos.